amén, amén. Amén, hermanos. Eh, Damos gracias al Señor, a nuestro Padre, por esta oportunidad que me da, Señor, de poder predicar su palabra el día domingo. Nuestro pastor está de vacaciones, así que el Señor le guarde, que pueda descansar, que pueda renovar sus fuerzas y que venga recargado para cuando vuelva. Amén. Así que damos gracias al Señor por nuestro pastor, la hermana Cintia y su familia. Amén. Hermanos, vamos a estar siguiendo estoy viendo la hora, vamos a estar siguiendo la serie que ha estado el pastor dando, amén, que es el poder transformador del Espíritu Santo, amén. Vamos a estar siguiendo esta serie que el pastor nos está exhortando, amén, sobre el Espíritu Santo, amén. Y en esta ocasión, este día domingo, mis hermanos, vamos a hablar sobre la guía del Espíritu Santo. Amén. Así que como base vamos a buscar Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo, Juan capítulo 16, versículo 13. Ese va a ser el texto base que vamos a leer el día de hoy. 16, versículo 13. Amén. Lo leemos entonces en el nombre del Señor Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Oramos a nuestro Señor, hermano. Versículos que son implícitos y que son 4 promesas que nosotros podemos encontrar sobre la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver, son 4 puntos para aquellos que anotan. El primer punto que nosotros vamos a ver es que Él nos guiará a la verdad. Primer punto, Él nos guiará a la verdad. Segundo punto, Él nos guiará a Cristo. El tercer punto, Él nos guiará a la sujeción. Y el cuarto punto, el que es nos guiará escatológicamente. Esos 4 puntos, mis hermanos, es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Amén. La guía del Espíritu Santo, mis hermanos, es un regalo invaluable. Él nos conoce profundamente y está dispuesto a revelarnos la verdad que necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Pero para experimentar esta guía, mis hermanos, debemos estar dispuestos a escuchar, a obedecer y confiar en Él, confiar en el Espíritu Santo. Y hoy, mis hermanos, nos sumergimos en la palabra de Dios, podamos abrir nuestros corazones y mente para recibir la dirección y la sabiduría del Espíritu Santo. Y que este mensaje sobre la guía del Espíritu Santo nos anime, nos desafíe a buscar una mayor intimidad con el Espíritu Santo, que nuestra vida sea marcada por la obediencia y la dependencia también de Él. Y que a medida que nosotros caminamos en su guía, podamos experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas y también ser un testimonio vivo. Amén. Tanto para nosotros como para la gente que nos rodea. Amén. Entonces, a continuación vamos a desarrollar estas promesas que dicté hace un rato. Él nos guiará a la verdad, primer punto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. El primer aspecto, amados hermanos, que Jesús nos revela acerca del Espíritu Santo, es que Él vendrá a nosotros. Y eso se cumplió, ¿cierto? En Hechos capítulo 2, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo vino a nosotros. Esta promesa de Cristo, mis hermanos, viene sobre cada creyente. ¿En dónde? En la regeneración. Y mis hermanos, quiero que pongan atención en esto. Nunca será quitado de nosotros. Nunca, mis hermanos. En el momento nosotros de creer, en el momento de nosotros ser regenerados, el Espíritu viene y mora en nosotros. Hermanos, Dios nos salvó, ¿cierto? Nos salvó, pero también nos está salvando por medio del Espíritu Santo. Recuerdo un libro que nos compartió, nos dio el pastor Cristian, no sé si se acuerdan, mi hermano Jorge, que tiene que ver con el libro que se llama de Arthur Pink, 4 veces salvo. Me pareció interesante ese libro
y lo conecto con este sermón, porque él dice así, y cito, sobre la salvación. Él dice, la salvación es como un hecho consumado, como un proceso actual y como una esperanza futura. Es interesante, mis hermanos, porque Dios nos salvó, ¿cierto? Cuando en la regeneración a través del Espíritu Santo, como decía, pero también sabemos que hay una santificación, y en esa santificación está el Espíritu Santo para ayudarnos. En esa santificación nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, necesitamos la fuerza divina, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, porque estoy seguro, mis hermanos, que si es por nuestra fuerza, nadie podría lograr la salvación. Nadie, mis hermanos. Nadie podría lograrlo. Si corriéramos solo esta carrera hasta llegar a la consumación, sería seguro que todos nos perderíamos. Nadie llegaría a la meta. Es por eso que el Espíritu Santo mora en nosotros y somos también sellados por el Espíritu Santo. Tenemos esta seguridad del Espíritu Santo en nosotros. Y Él nos va, por lo tanto, Él viene para guiarnos, para acompañarnos, hermano. Es bendita esa promesa. Y como decía, nunca será quitado de nosotros. Nunca, mis hermanos. De hecho, también, si nosotros vemos en los versículos anteriores, dice Jesús que me es conveniente que yo me vaya para que Él pueda traer al Espíritu Santo, ¿cierto? Me conviene, dice Jesús, me conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, para que venga y para que nos guíe, para que nos direccione, para que nos ayude. Esta promesa, mis hermanos, es maravillosa, ya que nos asegura que no estamos solos en nuestro caminar cristiano. No estamos solos, mis hermanos. No estamos solos. El Espíritu Santo es el don de Dios para sus hijos, un compañero constante que nos guía, que nos acompaña en cada paso que nosotros demos. No importa cuán solos o desorientados nos sintamos, podemos confiar que el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Siempre está presente, mis hermanos. Puede que en nuestro caminar, mis hermanos, podamos perder nuestra familia, podemos perder nuestros padres, hermanos, y que nos quedemos huérfanos. Puede que quedemos solos. También le digo a nuestra hermana Janet, podemos que quedemos solos y nos sintamos solos, pero es un sentimiento, porque la verdad dice que nosotros no estamos solos. Estamos acompañados del Espíritu Santo, es como si estuviéramos al lado de alguien, solamente que no lo vemos, pero dice la palabra que mora en nosotros. No estamos solos, mis hermanos. Está el Espíritu Santo guiándonos. Él vino, esa promesa está. No nos olvidemos, está el Espíritu Santo obrando en cada momento, mis hermanos. En cada momento está obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él vino para guiarnos, consolarnos y fortalecernos nuestra fe. Su presencia nos llena de esperanza y nos asegura que nunca estamos solos en este viaje espiritual, como decía. Así que, mis hermanos, vamos a ver unos versículos que nos hablan de la venida del Espíritu Santo, que lo encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que vamos a buscar Salmo 143, Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Amén. Salmo 143, versículo 10. Dice su palabra así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En este salmo, mis hermanos, el salmista clama a Dios para que su buen espíritu le guíe por terreno llano y le enseñe a hacer la voluntad del Señor. En este versículo nos muestra cómo el Espíritu de verdad nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. También tenemos Isaías capítulo 59, versículo 21. Amén. Vamos a estar viendo estos versículos sobre la venida del Espíritu Santo. Isaías capítulo 59,
versículo 21. Capítulo 59, versículo 21. Amén. Después, no sé si el hermanito Claudio nos puede leer Isaías 61, versículo 1. Isaías capítulo 61 y versículo 1. Nosotros vamos a leer Isaías 59, versículo 21. Dice su palabra así. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. En este pasaje, mis hermanos, el profeta Isaías habla de un pacto que Dios hará con su pueblo. Y este pacto incluye la promesa continua del Espíritu Santo sobre ellos. Y la promesa que sus palabras no se apartarán, ni de sus descendientes. Acuérdense, no se apartarán de ellos ni de nosotros. Isaías 31, versículo 1. Es así la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. En este versículo, mis hermanos, el profeta Isaías habla en primera persona, pero también sabemos que ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías que vendrá, ¿cierto? Jesús mismo citó en el pasaje en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, afirmando que se cumplía en él. Nos muestra cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, equipa al Mesías para llevar a cabo su obra redentora y proclamar la libertad de los cautivos. Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. De su palabra. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, les decía, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora vosotros y estará con vosotros. Estas palabras de Jesús a sus discípulos, Él les promete que enviará al Espíritu de verdad para que esté con ellos siempre. El Espíritu les guiará, les consolará y les enseñará la verdad divina. También tenemos, por último, este primer punto en Hechos, capítulo 2, versículo 33. En Hechos, capítulo 2, verso 33. Hechos, capítulo 2, versículo 33. Dice su palabra así. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En el día de Pentecostés, mis hermanos, Pedro habló a la multitud y le recordó cómo Jesús había recibido y derramado el Espíritu Santo, cumpliendo así la promesa de nuestro Señor, nuestro Padre. Este derramamiento del Espíritu Santo fue evidente en los discípulos, ¿cierto? Quienes hablaban en diferentes lenguas y se llenaron de poder, del poder para testificar a Cristo. Ese es el primer punto que nosotros hemos visto, mis hermanos. Él nos guiará a la verdad, Él vino para guiarnos. El segundo punto, mis hermanos, Él nos guiará a Cristo. Él nos guiará a Cristo. Segundo punto, Él nos guiará
a Cristo, cuando dice, Él os guiará a toda la verdad. La segunda promesa, mis hermanos, de Jesús, es que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Jesús, y la pregunta que le digo, mi hermano, ¿quién es la verdad? Jesús, amén. Cristo es la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6. Por lo tanto, toda acción del Espíritu Santo es llevar a Cristo y darle la gloria. Cuando dice el versículo, Él me glorificará. ¿Cierto? Mis amados hermanos, aquí me quiero detener un poco. El propósito de la misión del Espíritu Santo, mis hermanos, es la de glorificar a Cristo ante los ojos y estimación de los hombres. Con este propósito, Él había de tomar lo de Cristo, de tomar de lo de Cristo toda la verdad acerca de Cristo y hacerlo saber a los hombres. El Espíritu Santo no ha venido a despojar la gloria a Jesucristo, sino todo lo contrario. Él ha venido a exaltarle. Pero lo que ha hecho una parte de los hermanos, que son otros hermanos, es todo al revés. Es exaltar al Espíritu Santo y no a Cristo. Ese es uno de los problemas de nuestros hermanos. Como si el Espíritu Santo hubiera venido a quitarle la gloria a Cristo y ponerle más énfasis al Espíritu Santo y sus experiencias. Eso lo podemos ver, ¿cierto? En diferentes iglesias. Pedimos también por mis hermanos para que puedan recapacitar y puedan entender esta verdad bíblica. El mismo Jesús lo dijo claro en su palabra, que la labor del Espíritu Santo no es exaltarse a sí mismo, sino de la de glorificar a Cristo. Ahora esto no quiere decir, mis hermanos, también digo a mis hermanos aquí si nos están escuchando, esto no quiere decir que nosotros no creemos en el Espíritu Santo, porque yo he escuchado y me han dicho que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. A lo mejor también le han dicho que no creemos en el Espíritu Santo. Y lo creemos. Nosotros somos trinitarios. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero lo que hacemos es obedecer a la palabra de Dios. En Juan capítulo 16, 14, que dice el mismo Jesús, dice sobre el Espíritu, Él me glorificará. Él me glorificará. Juan capítulo 16, versículo 14. Ahora yo sé que mis hermanos dirán, nosotros sí exaltamos a Cristo, y sé que es cierto, yo sé que exaltan a Cristo, pero en la práctica pareciera que exaltan más al Espíritu Santo que a nuestro Señor Jesucristo. El tema en la práctica. Ahora quiero que veamos, mis hermanos, en esta palabra, sobre lo que estamos hablando, y observemos los avivamientos para que lo demostremos. Veamos los avivamientos que se encuentra en Hechos. Vamos a leer Hechos, mis hermanos. Hechos capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos de Hechos. Hechos capítulo 4. Vamos a leer. Aquí vamos a estar viendo qué es lo que sucedía en los avivamientos. Capítulo 4, versículo 4 al 12. Vamos a leer, después vamos a saltarnos al 31 y finalmente al versículo 33. Hechos capítulo 4, versículo 4 al 12 dice: Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, llenos del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y por último, el versículo 33. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, como hemos visto estos versículos, la pregunta, ¿qué sucede cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué sucede? Exaltamos a Cristo. Amén. Exaltamos su obra y su persona. También, ¿qué sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Predicamos con denuedo la palabra y le decimos a la gente lo que ha hecho Cristo por nosotros. ¿Qué pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Le decimos que fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación, mis hermanos. Y también, ¿de qué es lo que hablamos a la gente? Hablamos de la resurrección. Eso pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, hablaba sobre Cristo a la gente. De hecho, si nosotros analizamos el credo cuando nosotros recitamos, ¿cierto? Y declaramos el credo, nosotros decimos creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Pero si notamos y analizamos, habla sobre la obra y la persona de Cristo, ¿cierto? Habla que fue muerto, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, en donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, este credo, mis hermanos, es trinitario, pero también es cristocéntrico. Gloria a Dios por eso. Exalta a Jesucristo, exalta a nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también nosotros, como iglesia y como pueblo. Exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús hace la diferencia. Todas las religiones hablan de Dios, pero en forma general. Pero la Biblia es específica en quién se debe de creer. Un ejemplo en Juan capítulo 14, versículo 9, dice así. Juan capítulo 14, versículo 9. Juan capítulo creo que este versículo está, no, creo que no es el 9, que dice, es capítulo 14, pero parece que no es el 9, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. No sé qué versículo es Juan 14. No se turbe tu corazón, creéis en Dios. 14:1. Gracias, pastor. Juan 14:1, hermano. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creed también en mí. También en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, versículo 31. Ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, vivimos en un mundo lleno de opiniones contradictorias y falsas enseñanzas, ¿cierto? Y siempre ha habido esas enseñanzas falsas. Tenemos el arianismo, tenemos el que dice que Jesús fue creado, que no fue eterno. Ahí también tenemos los testigos de Jehová y otras ramas, hasta diciendo que el Espíritu Santo es la madre. Imagínense esa falsa, y la gente cree. Y se llena la gente de eso, de esas iglesias, que no hablan la verdad. Por lo tanto, tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía divino, que nos conducirá hacia la verdad. Esto es Cristo y su doctrina. El Espíritu Santo nos ilumina a través de la palabra de Dios, revelándonos los principios y el camino de la verdad. Él nos ayuda a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Su guía nos capacita para tomar decisiones sabias y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 9. Juan, perdón, segunda de Juan capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice su palabra, cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por lo tanto, es importante también la doctrina. Muchos dicen, no, la doctrina no importa. Pero la doctrina importa, mis hermanos. Es importante, pero también ayudado con el Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a entender la palabra, o cuando tenemos dificultad, podemos pedirle la ayuda a nuestro Señor para que nos dé la sabiduría. Amén. Tercer punto, mis hermanos. Él nos guiará en su gestión. Él nos guiará en su gestión. Como dice ahí en el 16, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Amén. La tercera promesa, mis hermanos, que encontramos en este pasaje es que el Espíritu Santo está sujeto tanto al Padre como al Hijo. Esto significa que la guía que recibimos del Espíritu Santo está en armonía con la voluntad de Dios. No hay contradicción ni conflicto entre ellos, porque todos están unidos en un propósito común. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo anda en obediencia a la Trinidad y busca su gloria. Por lo tanto, mis hermanos, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla de lo que oye del Padre y del Hijo. Es una evidencia, y esto es una evidencia de si estamos en armonía con la palabra de Dios. Nuestras creencias deben estar basadas en coherencia con el espíritu de las Escrituras, porque el Espíritu Santo es la que inspiró las Sagradas Escrituras. Esto nos da la confianza de que su guía siempre nos conducirá hacia la perfecta voluntad de Dios. Podemos confiar en su dirección y seguir sus instrucciones sin temor, sabiendo que es la voluntad de Dios manifestada en nuestras vidas. En Juan capítulo 14, versículo 23 dice así, Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué es lo que vemos en este pasaje? Que Jesús nos enseña la sujeción al Padre y al Hijo, que está ligada al amor y a la obediencia. Aquellos que aman a Jesús obedecen su palabra, son amados por el Padre y experimentan la presencia divina, el Espíritu Santo en sus vidas. También tenemos 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y también si mi hermano Claudio también nos puede ayudar en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Vamos a leer, mis hermanos, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Estamos viendo, mis hermanos, el tercer punto, que el Señor Espíritu Santo nos guía a la sujeción. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11, versículo 3. Este versículo, mis hermanos, nos muestra el orden divino de autoridad. Así como Cristo está sujeto al Padre, los hombres están llamados a estar sujetos ¿de quién? De Cristo. Y las mujeres están sujetas a los hombres en el contexto del matrimonio. Esta sujeción es una expresión de nuestro reconocimiento a la autoridad divina. Mi hermano Claudio. Filipenses capítulo 2, 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos Amén. y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gracias, hermano Claudio. En este pasaje que nos habla de la supremacía y la autoridad
de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice que toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará que Jesucristo es el Señor, sometiéndose a su autoridad. Ahora los que no creen en esta era, en este mundo, cuando llegue el momento del juicio, se van a tener que doblar toda rodilla. Toda rodilla va a tener que doblarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Se tendrá que someter a su autoridad y glorificando también al Padre. Amén, mis hermanos. Y el cuarto y último punto, mis hermanos, dice, Él nos guiará escatológicamente. Él nos guiará escatológicamente. Aquí, si vemos este versículo versículo 16, versículo 13, dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La última promesa que nosotros encontramos, mis hermanos, en este versículo, es que Jesús nos está dando cuenta, que nos da cuando la guía del Espíritu Santo nos hablará sobre las cosas que ha de venir. En teología se habla sobre el estudio de las últimas cosas, ¿cierto? El pastor ya también lo hablaba. El estudio de las últimas cosas, escatos. Amén. Y esta es una promesa poderosa, mis hermanos, ya que nos muestra que el Espíritu Santo tiene una perspectiva eterna y nos revela las cosas que aún están por acontecer. Porque claro, el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo habla no de nuevas revelaciones, sino que ilumina las mentes finitas para comprender lo que ya está revelado en su palabra. Que nos habla su palabra. Recuerdo que alguien dijo por ahí, Dios me reveló esto, esto y otro. Y yo decía, hermano, yo estoy de acuerdo, está escrito, ya está escrito en su palabra lo que ha de venir en el futuro. Es solamente buscarlo a través de su palabra que lo inspiró el Espíritu Santo. En este punto es importante, mis hermanos, enfatizar que fue el Espíritu Santo que inspiró a estos santos hombres de Dios para registrar sus palabras en la Biblia. El Espíritu Santo nos da una visión más amplia de la realidad. Nos advierte de los peligros que van a ocurrir, ¿cierto? Y nos muestra las oportunidades que Dios nos da para que nosotros nos preparemos para el fin de los tiempos. Su guía nos permite estar preparados y tomar decisiones acertadas en medio de los tiempos inciertos en el cual nosotros vivimos. Amén. Veamos, mis hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Hablando sobre Él nos guiará, el Espíritu Santo nos guiará escatológicamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Segunda de Pedro 1, el capítulo 1, 19 al 21. Dice su palabra así. Tenemos también la palabra profética, más segura, el cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros aquí notamos cómo el apóstol Pedro nos insta a prestar atención y dar valor a la palabra de los profetas que está en las Escrituras. Él compara esta palabra como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Esta imagen nos muestra que en medio de la oscuridad y la certidumbre, la palabra profética nos guía y nos ilumina. La palabra profética no es una invención humana, una simple opinión, sino que fue transmitida por los profetas bajo el impulso de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la guía escatológica del Espíritu Santo, nos referimos a él como el Espíritu que nos ayuda a comprender y aplicar las profecías relacionadas con los eventos futuros y el cumplimiento final y la obra de Dios en la historia. En este contexto, mis hermanos, Pedro nos enseña que las profecías no pueden ser interpretadas por cuenta propia, ¿cierto?
Y no podemos confiar en nuestra propia sabiduría y entendimiento limitado. En cambio, si nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo para discernir y comprender el significado y la aplicación de cada profecía. Lo necesitamos. Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como el autor inspirador de las Escrituras, mis hermanos, es el mejor intérprete de las profecías. Él nos ilumina, nos guía, como íbamos diciendo en el primer punto, y nos revela la verdad divina contenida en ellas. Es importante destacar, mis hermanos, que la guía escatológica del Espíritu Santo no se trata solo de comprender los eventos futuros, sino también de vivir en anticipación de la venida del Señor y también de participar en la obra del Señor en este mundo. El Espíritu Santo nos capacita para vivir vidas santas y llenas en medio de un mundo oscuro y caído, mis hermanos. Conclusión, mis hermanos. A lo largo de nuestro tiempo, de este tiempo juntos, mis hermanos, hemos explorado el maravilloso tema que es la guía del Espíritu Santo, basado en Juan capítulo 16, versículo 13. Y hemos aprendido que el Espíritu Santo es nuestro guía fiel y que es confiable en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Así que vamos a resumir estos puntos claves que hemos nosotros descubierto. En primer lugar, hemos visto que el Espíritu Santo vino para guiarnos en la verdad, ¿cierto? Él vino para guiarnos, para acompañarnos y estar siempre con nosotros, nunca dejarnos. Maravillosa promesa. En un mundo lleno de mentiras y engaños, podemos confiar que el Espíritu Santo nos revelará la verdad divina contenida en las Escrituras. Nos ilumina, nos enseña y nos capacita para comprender y vivir según la palabra de Dios. En segundo lugar, hemos aprendido que el Espíritu Santo nos guía a Cristo, solamente a Cristo, solo Cristo, a nadie más. Él nos revela la belleza y la gloria de nuestro Señor Salvador, Jesucristo. A través del Espíritu Santo podemos tener una relación íntima con Cristo y experimentar su amor, gracia y poder en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo nos capacita para seguir los pasos de Jesús y vivir como discípulos comprometidos, y discípulos que testifican de Él, que testifican de nuestro Señor, así como nosotros vimos en Hechos sobre el avivamiento, cómo llenos del Espíritu Santo predicaban a Cristo, predicaban sobre la salvación, predicaban sobre la resurrección. Amén. En tercer lugar, hemos visto que el Espíritu Santo nos guiará a la sujeción. También es importante que el Espíritu Santo nos guía a estar sujetos y a reconocer y a someternos a la autoridad divina del Padre y del Hijo. O sea, si el Espíritu Santo está sujeto al Padre y al Hijo, nosotros también tenemos que sujetarnos a ellos. Pense un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. A través de la sujeción del Señor Jesucristo podemos experimentar una vida de obediencia, de humildad y rendición total a la voluntad de Dios. Y por último, mis hermanos, hemos explorado la guía del Espíritu Santo. Él es Dios, Él sabe lo que va a pasar. A través del Espíritu Santo podemos comprender y anticipar los eventos futuros según lo revelado ya en las Escrituras, las profecías bíblicas. El Espíritu Santo nos capacita a vivir con esperanza y anhelo por la venida de nuestro Señor Jesucristo, mientras participamos activamente en la obra aquí, en este mundo. La guía del Espíritu Santo, mis hermanos, es un regalo invaluable que Dios nos ha dado. Como le decía, y le decía en todo este sermón, no estamos solos, mi hermano, en este caminar espiritual. Si piensa que lo está, hermano, te quiero hacer saber que está con usted. Está para guiarnos, está para fortalecernos y capacitarnos para vivir una vida que honre a Dios, que lo glorifique a Él. Que hoy en los días venideros busquemos cada día más la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas y que estemos abiertos y receptivos a su dirección y enseñanza. Amén, mis hermanos. Oramos a nuestro Señor. Le damos las gracias por su palabra. Amado Padre Celestial, le damos las gracias, mi Señor, por hablarnos hoy día, esta tarde ya, sobre la guía del Espíritu Santo. Le damos las gracias, mi Señor, porque tú nos haces entender que el Espíritu Santo vino para guiarnos, para direccionarnos hacia la verdad. ¿Quién es la verdad? Sino que la verdad es Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo,
porque tú nos ayudas a glorificarle a aquel que nos salvó. Él murió, Él fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. A Él toda la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para seguir esta carrera espiritual. Sabemos que no estamos solos, mi Señor. Tú nos has hecho entender que no estamos solos en esta carrera. Porque si estuviéramos solos, como tú ya nos salvaste, nosotros nos perderíamos si fuera por nuestra propia fuerza. Pero gracias, eterno Dios. Gracias, Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hemos visto la tercera persona de la Trinidad como es nuestro guía, como nuestro ayudador y nuestro consolador. Él nos consola en los momentos duros de nuestras vidas, en los momentos a lo mejor donde queremos tirar la toalla, en los momentos a lo mejor que ya no queremos nada en esta vida. A lo mejor ya han sido cosas difíciles que hemos tenido que enfrentar. Pero tenemos a un consolador que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oh Señor, ayúdanos a nunca olvidarnos de esta promesa, a nunca olvidarnos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque tú nos acompañas, porque tú nos guías, de nuestro Maestro, y nosotros queremos seguirte a ti, mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor, bendice a mis hermanos, bendice al pastor que está de vacaciones, bendice a su familia, a cada familia que a lo mejor no ha podido venir, Señor, tú bendícele y le damos las gracias, Señor, por este momento. Así que te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.